Primer tema que vamos a tratar o a repasar es el de edema agudo de pulmón. ¿Ok? Entonces, definiendo un poquito, recordando la definición del edema agudo de pulmón, no es más que la presencia de lo que es el líquido en los espacios extravasculares a nivel del pulmón en una cantidad muy superior a lo que realmente se tiene en forma general. Entonces, el edema pulmonar es generalmente cuando está presente en grandes cantidades, es una causa muy frecuente de insuficiencia respiratoria en los pacientes que hace que ellos acudan al servicio de urgencia en busca de atención médica, ya que obviamente hay una alteración en la relación ventilación-perfusión del paciente que se va a el paciente lo va a manifestar como una falta de aire. Y esto también va a llevar a cambios en la funcionalidad de nuestro paciente. Ok, entonces, recordando un poquito de lo que nosotros tenemos a nivel pulmonar para poder entender un poco acerca de qué es lo que está pasando en el edema pulmonar, recuerden que a nivel de los vasos sanguíneos ustedes van a tener un juego de presiones, ¿verdad? Entre el vaso. Doctora, Dime, eh, no sé si es que usted está pasando la página, pero o sea, no se ve que está pasando la diapositiva. ¿no se ven pasando las diapositivas? ¿En qué diapositiva No, están? solo se ve la primera que dice edema agudo del pulmón, doctora Susan Beitia. Es que no se ve Espérate. ni grande, está pequeña. Déjame volver a entrar y salir. Espérate. Un segundo. Déjame dejar de compartir y volver a compartir. Ok. ¿Ahora pueden verla? Está en presión hidrostática y osmótica, pero está chiquito, no está presentado así en grande. Porque es que a mí sí se me presenta en grande del lado de acá. Déjame ver la proyección. ¿Ven la definición? Sí, se ve donde se dice definición. Ajá. ¿Pero la siguen viendo chica? Sí, doctora. Sí, profe. Es que a mí sí me sale. Vamos a visualización. No sé si es mejor, doctora, si le da de nuevo a compartir, pero con pantalla completa. Sí, es que eso es lo que estoy tratando, pero siempre me vuelve a ir. ¿Cómo la ven ahora? Ahora sí, profe. Dale Sí. completo. Sí. Ahora sí se ve completo, doctora. Qué bueno. No sé, apreté muchos botones y al final salió así. Bueno, entonces, a ver, estábamos en esta diapositiva, en donde, pues, como les decía,
Recordando un poquito lo que pasa a nivel pulmonar, recordar que tenemos presiones tanto hidrostáticas como oncóticas. Las hidrostáticas que tienen que ver con esa fuerza de empuje hacia las paredes que tienen los líquidos y las presiones oncóticas que son las que ejercen los componentes como las proteínas que también ejercen presión sobre los vasos y esta, cuando se tiene una igualdad entre este tipo de presiones, estamos en un estado basal, en donde se controla la cantidad de líquido que se va a encontrar en el intersticio. Cuando hay desequilibrio de una de estas dos fuerzas, entonces se va a producir lo que nosotros conocemos como el edema agudo de pulmón. Aquí tenemos que recordar que existe lo que es la ley de Starling en lo que es el equilibrio entre estos dos tipos de presiones y que cuando tenemos una alteración de esa ley de Starling, entonces nosotros empieza a mantenerse una cantidad exagerada de líquido a nivel del intersticio, lo que va a limitar lo que el intercambio gaseoso que se va a traducir finalmente en lo que nosotros vemos en nuestro paciente como una disnea o una insuficiencia respiratoria debido a ese líquido que está acumulando y que va a permitir o se va a convertir en una barrera entre el alveolo y los vasos sanguíneos y evitando lo que es el intercambio gaseoso, haciendo que el paciente pues tenga una mayor retención de CO2, lo que se traduce finalmente en lo que es la disnea del paciente. Una vez más, lo que es la presión hidrostática y la presión oncótica, que van a determinar mucho lo que es el desequilibrio de estas fuerzas en cuanto a cómo se va a desarrollar lo que es el edema agudo de pulmón. Esto va a provocar también que nosotros, como vimos, tenemos un aumento de la cantidad de fluido que escapa hacia los capilares pulmonares, se acumula el líquido en lo que es el tejido conectivo, ese tejido que está alrededor de los bronquios o de los vasos sanguíneos de mayor tamaño. Ese fluido al final se va a acumular en lo que son los alvéolos, va a inundarlos, ¿verdad? Y va entonces a traducirse como lo que conocemos edema pulmonar e interferir en el intercambio gaseoso. La clasificación del edema agudo de pulmón tiene dos, uno por causas cardiogénicas y el no cardiogénico. En las cardiogénicas se va a deber a una insuficiencia en lo que es el ventrículo del lado izquierdo del corazón, en lo que va a traducirse en un aumento de lo que es el contenido líquido en el intersticio y en los alvéolos pulmonares. En el no cardiogénico, en donde nuestro problema es por lesiones generadas a nivel pulmonar de los mismos capilares pulmonares, que lo que hace es provocar un aumento de la permeabilidad hacia los líquidos eh, y que no es necesariamente producto de una disfunción del corazón. En el cardiogénico, obviamente, como tenemos una disfunción ventricular izquierda, vamos a tener factores desencadenantes. Entre ellos, todos van a estar relacionados con la parte cardíaca, como el infarto, como valvulopatías, como arritmias, sobrecarga de volumen, emergencia hipertensivas. Todo esto son factores que desencadenan finalmente a un edema pulmonar de tipo cardiogénico. En el no cardiogénico hay otras causas que pueden ser directas o indirectas y entre ellas pues tenemos patologías como la neumonía, como el trauma torácico, embolia grasa, pacientes con ahogamiento o casi ahogados,
pacientes sépticos, inclusive pacientes con sobredosis de drogas o pancreatitis agudas también, que pueden presentar edema agudo de pulmón. Entonces, como verán, el edema agudo de pulmón no solamente va a estar limitado al paciente cardiópata, sino que también se puede presentar en otras patologías acompañadas con un edema agudo de pulmón. Los síntomas que tenemos que reconocer, obviamente, el primero es la disnea, esa sensación de falta de aire que presenta el paciente. En la historia también tenemos que preguntar por ortopnea, que es la falta del aire cuando el paciente se acuesta en una forma de decúbito supino. La disnea paroxística nocturna, aquel paciente que se levanta en las noches con esa sensación de ahogamiento y con falta de la respiración. O aquel paciente que tiene que dormir también con muchas almohadas y que les dice que tienen que dormir casi en posición sentado, ¿verdad? Paciente puede o no presentar expectoración de tipo rojiza a salmonada y no necesariamente tenemos que confundir esto con hemoptisis. Y por supuesto que edema de miembros inferiores. El edema de miembros inferiores e inclusive el paciente puede llegar con anasarca. Recuerden que tiene que ser bilateral. No podemos tener un edema de solo una pierna porque entonces el diagnóstico definitivamente es otro. Como dijimos pues, la disnea, paciente con tos, una tos seca, paciente puede presentar hipoxemia, puede presentar cianosis, sobre todo en el área de lo que es peribucal, en los casos severos de disnea, ingurgitación yugular, también puede ser encontrado en estos pacientes e inclusive ellos pueden llegar con dolor torácico. Nuevamente, muchas veces también el cardiogénico vamos a encontrar durante ese examen físico que vamos a tener cifras tensionales muy elevadas con ellos y alguna otra patología con la que ellos se pueden presentar puede ser una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, es decir, que va a tener una taquicardia sostenida este paciente, puede tener algún tipo de infección o un infarto agudo del miocardio. En la historia clínica, usted debe de indagar también por los antecedentes de ese paciente, sobre todo la parte de los antecedentes de tipo cardíaco. Y también aquí tenemos que incluir no solamente la parte cardíaca, sino también otras enfermedades concomitantes como enfermedad renal crónica e inclusive la diabetes mellitus. En el examen físico, muy importante que usted vea cómo llega ese paciente al servicio de urgencia, si está pálido, si está sinótico, si tiene ingurgitación yugular, lo que es si tiene una piel fría o de tipo pegajoso, como si hubiera sudado. El paciente, generalmente cuando usted lo oculta, usted va a ocultar crépitos de forma bilateral en este paciente y obviamente pues presiones arteriales altas. Si usted encuentra presiones arteriales bajas, eso quiere decir que el paciente probablemente ya el edema esté complicado, esa insuficiencia esté complicada y estemos entrando con un paciente con un shock cardiogénico. En los pacientes con lo que es el edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, es frecuente que se encuentre un tercer ruido cuando lo estamos auscultando, pero no necesariamente, pues, si no tenemos un oído muy afinado en cuanto a esto, entonces probablemente no podamos escucharlo, pero si usted logra encontrar un S3, pues es un hallazgo que es muy sugestivo de lo que es una disfunción ventricular izquierda. Las pruebas complementarias que le vamos a enviar en este paciente es un electrocardiograma que como toda el parte cardíaca, pues obviamente necesitamos realizarles a este paciente, sobre todo para descartar lo que es el infarto
del miocardio con o sin elevación del ST. Si contamos con ultrasonido, también se puede hacer un ecocardiograma. Obviamente esto lo hace ya sea un residente de mayor complejidad, de medicina o de cardiología, que puede realizar un eco hasta que el cardiólogo pueda ver a ese paciente. Otra de las herramientas que vamos a utilizar, de los complementos, está, además de los laboratorios que enviamos siempre, va a ser la radiografía de tórax. La radiografía de tórax siempre va a darnos el indicio de que este paciente tiene una falla cardíaca, un edema agudo de pulmón. Las radiografías de tórax de los pacientes con edema agudo de pulmón son radiografías muy reconocibles porque primero es bilateral, usted no va a encontrar el edema agudo solamente de un lado, lo va a encontrar de ambos lados, o sea que siempre va a ser bilateral, ¿ok? Puede o no tener derrame pleural el paciente que presenta y se habla de que la imagen típica es como si usted estuviera viendo las alas de un murciélago. Es como se siempre van a describir las imágenes correspondientes a un edema agudo de pulmón, pero no crean que siempre se va a ver así. Pero para que ustedes tengan la idea de que obviamente lo que más ustedes van a poder observar es que es bilateral y que incluso puede o no haber borramiento de los ángulos costos diafragmáticos en los pacientes con edema agudo de pulmón. En el manejo inicial, pues en el servicio de urgencia, obviamente la restricción de líquidos orales, a pesar de que el paciente siempre que llega y cuando uno dice que no puede hacer una cosa cuando más lo quieren hacer, es la restricción de líquido, no puede tomar líquido, sino porque su mayor problema es precisamente que hay una acumulación exagerada de líquido, incluyendo la parte pulmonar. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que darle el tratamiento a este paciente. Entonces, el parte del tratamiento médico que se le da a este paciente es darle medicamentos que puedan eliminar líquidos en el paciente, como la furosemida que ustedes conocen. Obviamente, si tiene dificultad respiratoria, hay que considerar que si ese paciente va a necesitar algún tipo de sostén respiratorio, sí, o si simplemente podemos manejarlos con oxígeno, ya sea por una cánula o por una máscara. ¿Ok? Eh, si tiene la elevación de las presiones arteriales, también podemos utilizar los vasodilatadores que nos ayudan como ditrato isosorbide o en tal caso, pacientes que tengamos en el servicio de urgencia, podemos usar gotas de nitroglicerina que nos ayudan con la vasodilatación en estos casos y ayudando también a lo que es el control de las presiones arteriales. Si hay dolor, pero hay que tener mucho cuidado, es usar morfina. ¿Ok? Porque la morfina ayuda a los pacientes, pero puede producir una depresión respiratoria en los mismos. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de la morfina, sobre todo en estos pacientes, a sabienda de que su mayor problema es el intercambio gaseoso que deben de tener estos pacientes. ¿Ok? Los diuréticos, que bueno, que ya hablamos, y esas aminas simpático-miméticas se usan en el caso precisamente si es un paciente que en vez de tener hipertensión, pues tenga hipotensión y tengamos que manejar adicionalmente un shock en este paciente. El tratamiento del edema agudo de pulmón siempre va a ir dirigido a reducir la presión arterial y la disminución de la precarga con mejora de la oxigenación. Como dijimos, el medicamento clave es administrarle furosemida. La presentación de la furosemida en ampolla es de 20 miligramos. Las tabletas son de 40 miligramos.
pero las ampollas son de 20 miligramos y nosotros podemos utilizar en nuestros pacientes al iniciar su tratamiento de 40 a 80 miligramos y luego reevaluar a este paciente para ver si ha habido mejoría de los síntomas y cómo va el gasto urinario en ello. En cuanto a vasodilatadores, pues el uso de los nitratos y como dijimos, pues la oxigenación cuya meta tiene que ser una saturación arriba del 90%. Estos son unos cuadros de lo que hemos estado hablando acerca de la nitroglicerina, el uso de la nitroglicerina, el uso de la furosemida. No, en estos momentos no contamos con otros tipos de medicamentos que puedan ayudarnos, como la betadina o la torsemida, que esos son, se usa en otros países. Nosotros realmente lo único con que contamos es con furosemida a nivel de nuestros hospitales. Y aquí este es un cuadro con las dosis para que les quede a ustedes y lo tengan a mano si en algún momento ustedes lo vayan a necesitar. Ujú. Eh, Como siempre, hay que tratar la causa primaria, es decir, buscar por qué ese paciente desarrolló un edema agudo de pulmón. Recuerden, como se los dije al inicio, hay desencadenantes, puede ser un infarto, puede ser un cuadro infeccioso, puede ser una enfermedad renal, lo que lleva a ese paciente y obviamente hay que tratar esa causa. No importa, importante siempre lo que es el oxígeno suplementario, vigilando la ventilación para que nosotros podamos ayudar a ese paciente que su síntoma principal pues es la disnea. ¿Ok? Eso es en cuanto al tema edema agudo de pulmón. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Están casi todos. Parte no, profe, todo claro, la verdad. Ok, vamos entonces el otro tema. Ujú. ¿Cómo se ve la pantalla de ustedes? Pequeño. No sé si te lo Pequeño. tenía completo. Sí, Acá. déjame ver. Mm, mm, Toda la pantalla. Mm, ¿Y ahora? Pequeña Igual, todavía. se ve pequeño todavía, profe. Oye, pero es que hoy está, la computadora no quiere trabajar.
Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta por mientras? Sí, sí, adelante. ¿El tema de edema agudo de pulmón viene para el parcial o no? No, 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 no. Mm. Acuérdense que eran hasta los temas de la semana pasada, eh, excepto o sea, nada de lo cardíaco viene. Listo, gracias. Ajá, nada de la parte cardíaca. Lo que sí vienen, recuerden que son las charlas. Pantallas. Yo no sé por qué no me quiere hacerlo. Es que... a ver. ¿La siguen viendo pequeña? Sí, profe, todavía. Oye, ahora esta no quiere. La otra sí. Mm, mm, contenido. Déjenme ver qué es lo que está pasando, porque no me deja. Es que tuvieron que configurar algo en la computadora para la presentación que tuve con los residentes y parece que me desconfiguró el Zoom. Profe, pero si soy pequeño, igual no se pueden pasar la diapositiva. Sí, doctora, porque aunque esté pequeño, igual se ve la diapositiva Sí. bastante. Bien, vamos a ver para ver. Vamos a ver si pasa. A ver, ¿y ven cuando la paso? No se ve cuando la pasa. Es que algo se Sí, desconfigura. ahí sí se movió. No sé qué. Ahí la ven que se mueve. Vuélvalo a hacer, a ver. Vamos a ver. Sí, ahí Sí, sí se movió. mueve, se mueve. Sí, ahí están en definición. Sí, profe, definición. Ok, espérate, vamos a ver. ¿Y ahora? No ha pasado nada. Seguimos en definición. Sí, en definición. Algo está desconfigurado aquí. Mm, Ustedes avisen cuando se cambia. Vamos a volver a compartir. Doctora, buenas noches, disculpe. Ajá. Y si nos la pasa alguna de nosotros para probar si podemos compartirle. Ah, bueno, también podemos hacerlo. Creo que tengo el WhatsApp abierto. Eh, ¿Quién está por ahí?
¿Quién puede? Lina o Andrea, ¿están por ahí? Para mandárselas por WhatsApp. Dele, profe, envíemela. Lina, ok, deja enviársela por WhatsApp. Porque no sé, se desconfiguró esto. Tengo que revisar. Documentos. Vamos a ver. Te la mandé por WhatsApp, Lina. Y lo que voy a hacer es que te hago anfitrión para que puedas pasarla. Déjame encontrarte. Listo, ya te la pasé. Mm. Ya, ponla en presentación completa. Mm. Ahora sí todos la ven. Espero. Sí, doctora, sí se ve. Sí. Ok, bueno, vamos con esta clase. Tampoco son muchas diapositivas, no se preocupen. Bueno, unas palabras acerca de la disección aórtica, que es una de las causas cardíacas también de lo que constituyen pacientes de gravedad que llegan al servicio de urgencia. Se considera una urgencia cardiovascular verdadera, sobre todo dependiendo de la clasificación de la disección que tengamos. Puede estar acompañada de lo que es la ruptura de un aneurisma aórtico de tipo abdominal. Y realmente, como ustedes observan en la figura, lo que está pasando es que hay una falsa eh, pared que provoca lo que es el flujo por ruptura de las capas, sobre todo la capa interna del vaso sanguíneo, en donde se va a acumular entonces lo que es sangre de la pared arterial, que obviamente posteriormente se va a convertir en un coágulo, y ese flujo continuo va a poder disipar la íntima de lo que es la aorta, que es lo que nosotros vamos a traducir posteriormente y viendo en nuestro paciente. Dame la siguiente diapositiva. Como les dije, pues hay una separación de lo que son las capas de la aorta, sobre todo la capa interna, y se produce entonces un espacio virtual en donde vamos a tener el flujo sanguíneo en este lado. Esto finalmente va a producir deterioro de los que son las fibras de colágeno y elastina que están alrededor de las capas eh, de lo que es la aorta en diferentes partes de la misma. Produce una degeneración quística, produce necrosis del área, y eso va a producir entonces posteriormente una presión hidrostática que va a seguir empujando hasta que se convierta en lo que es un falso lumen que va a disecar o va a entrar por encima de esa capa a lo largo de lo que es la aorta del paciente. Dame la siguiente diapositiva. Nosotros, puede o no existir lo que se conoce como una dilatación aneurismática previa en este paciente, o puede que no, para poder que se produzca una disección aórtica. Eso quiere decir de que el paciente puede tener el antecedente o no de una dilatación aneurismática en el mismo. Generalmente, estos
lo que es el desgarro de la íntima se va a ver con mayor frecuencia en lo que es la aorta ascendente, que veremos más adelante, que es una de las que menos peligrosa que tenemos, dependiendo de la clasificación que nosotros vayamos a utilizar. Y es la más frecuente, lo que es la aorta ascendente en un 65% que esté afectada. Hay otros casos, como es la descendente proximales, todo esto es de la aorta, en un 20%, el mismo arco aórtico en un 10%, o a nivel distal, todo lo que es la aorta abdominal en un 5%. Dame la siguiente. Entonces, cuando se produce esta disección, obviamente eso va a seguir siendo alimentado, ese falso lumen, por el flujo sanguíneo, produciendo finalmente un hematoma que puede estar dentro de la pared. Entonces, es lo que conocemos como un hematoma intramural y no es más que hemorragia pues contenida ahí en lo que es el falso lumen de el paciente que se ha producido que tiene una disección aórtica. Dame la siguiente. Generalmente el paciente va a contar con una historia de lo que es la hipertensión arterial y arteriosclerosis. Obviamente son pacientes que nunca han tenido un control debido de sus presiones arteriales y que finalmente pues un mal estilo de vida lo que va a determinar la presentación de una disección aórtica. Si vemos en pacientes jóvenes, generalmente va a estar muy relacionada a lo que son defectos hereditarios de lo que es la colágena de los vasos sanguíneos, como ocurre con el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos o el Turner. Inclusive se ha hablado de que también puede presentarse en lo que es el tercer trimestre del embarazo de la mujer, pero es muy poco frecuente que nosotros tengamos una disección aórtica en las mujeres embarazadas. Dame la siguiente, por favor. Hay otras causas iatrogénicas y eso es cuando se realizan procedimientos como es una cateterización aórtica o que se coloque una mala colocación del balón de contrapulsación aórtica, procedimientos ya que se realizan a nivel de mayor complejidad en cardiología. ¿Ok? Estas son disecciones iatrogénicas y generalmente son pacientes que van a estar hospitalizados los que hay que sospechar de una disección aórtica luego de un procedimiento y que tenga la sintomatología que vamos a repasar ahora. Dame la siguiente. Es importante que sepan que el riesgo de una ruptura cuando el paciente no se trata es cerca de un 90 a un 75% en la disección proximal. Ahí, porque hay mucho sangrado hacia lo que es el pericardio, hacia la cavidad pleural. Rápidamente este sangrado, recuerden que la aorta lleva todo el flujo sanguíneo, así que si hay una ruptura a este nivel, tenemos pocos minutos para hacer algo por el paciente, pero generalmente suelen ser realmente pacientes mueren de una manera muy rápida. Hay un paro cardíaco de por medio y cuando se hace la autopsia, pues se descubre que realmente el paciente lo que tuvo fue una ruptura aórtica. Dame la siguiente. Bien, veamos la clasificación. Hay dos clasificaciones que van a ustedes escuchar o recordar que se las mencionaron. Una es la de Baker y la otra que vamos a ver después ahorita. En la clasificación de Baker hay 3 tipos y va a depender de la localización. Em, Generalmente le pueden ver que también se clasifica por una forma aguda o crónica, dependiendo de la presentación, pero es un poquito difícil, al menos que el paciente ya tenga un antecedente previo, saber si cuando va por primera vez al servicio de urgencia, si esta disección es de forma aguda o crónica. En esta clasificación de Baker, entonces tenemos que en el tipo 1
nosotros tenemos comprometido lo que es la aorta ascendente, parte del arco aórtico y se puede extender hasta hasta la aorta descendente. ¿Ok? En el tipo 2 está confinada a lo que es la aorta ascendente y el mismo arco aórtico, así como ustedes están viendo ahí en la figura. Y el tipo 3, que es la disección, que se va a originar a nivel de lo que es la subclavia izquierda, esta va más hacia lo que es de forma distal, incluyendo todo lo que es la aorta abdominal y se extiende. Dame la siguiente. Sin embargo, Stanford es quizás una de las más conocidas. Es la clasificación que ustedes van a ver que generalmente utilizamos en el hospital cuando tenemos una disección aórtica en urgencia y porque es mucho más fácil que la Baker. Entonces, en esta de Stanford solamente tenemos la Stanford A y la Stanford B. Importante que ustedes sepan aquí es que la Stanford A es cirugía de urgencia, es un paciente que en teoría, como siempre les digo, en teoría es un paciente que debería, de una vez que nosotros tengamos el diagnóstico de que es una Stanford A, debería ser llevado al salón de operaciones por un cardiovascular. Y en la Stanford B es un paciente que sí se considera como crónico y que el tratamiento es médico, no es de una cirugía de urgencia. Entonces, lo que pasa es que en lo que es la Stanford A, hay un compromiso de todo el arco aórtico, que es la diferencia más importante con respecto, es como si usted tuviera una combinación del tipo 1 y 2 de la Baker. Eh, Sin embargo, en la Stanford B tenemos el arco aórtico libre, es todo lo que es la aorta ascendente libre también, y equivale más a lo que es que la disección se presente en el tronco a nivel abdominal, parte torácico o parte abdominal. Obviamente esta clasificación la vamos a obtener del estudio que se le haga al paciente para saber qué tipo de Stanford tiene un paciente con disección aórtica. Dame la siguiente. Llegamos a lo importante, el cuadro clínico de urgencia. Entonces quiero que observen lo que pasa con esto. Lo que pasa con esto es que el paciente tiene un dolor torácico que no puede o no ser diferente al paciente que presenta un infarto, ¿verdad? Pero el paciente habla de un dolor tipo desgarrante que incluso la mayor localización es a nivel de la espalda, ¿ok? Muchas veces el dolor también va a depender de lo que es la misma localización, porque si usted tiene en lo que es en el arco aórtico, obviamente va a sentir ese dolor torácico en la parte anterior, no así si es un dolor torácico correspondiente a un Stanford B. Recuerde que también va a estar acompañado por síntomas vagales, igual que si tuviéramos un infarto, ¿verdad? Diaforesis y síncope. Entonces, ustedes dirán cómo yo diferencio este dolor torácico en el infarto, cómo sospecho yo de que es una disección aórtica en el paciente. Entonces, tenemos, además de la historia clínica, el examen físico nos va a ayudar bastante en esta parte. Dame la siguiente. Primero vamos a ver que hay hipotensión arterial muy frecuente a nivel proximal e incluso usted va a tener diferencias de presiones arteriales entre un lado y el otro en su paciente. Por eso que es importante cuando tenemos un paciente cardíaco, nosotros, un paciente con dolor torácico, tomar las presiones arteriales de ambos lados, porque eso nos ayuda bastante a nosotros a sospechar el cuadro que tenga el paciente. Puede que este paciente curse también con un taponamiento cardíaco e incluso manifestar que tiene disnea estos pacientes. Dame la siguiente.
Entonces, nosotros vamos a encontrar déficit de pulso en un 50% de los pacientes con disección aórtica. Puede haber insuficiencia aórtica. Usted cuando examina al paciente, inclusive, muchas veces va a poder sentir una masa en los pacientes delgados, obviamente, sentir una masa pulsátil a nivel del área abdominal, sobre todo en el epigastrio, en donde muchas veces esto se puede palpar a estos pacientes. Puede haber algo de manifestaciones neurológicas, eso quiere decir que no se descarta en un paciente con lo que es manifestaciones neurológicas que tenga una disección aórtica. ¿Ok? Y puede inclusive estar acompañado de un infarto agudo del miocardio, pero quizás lo más llamativo en esto va a ser la diferencia de presiones y el dolor agudo y lacerante que va a presentar este paciente y que nos hace sospechar a nosotros de que tiene una disección aórtica. Dame la siguiente. Puede haber lo que es infartos a nivel renal, es decir, pacientes con insuficiencias renales. eh, Puede haber algo de infarto e isquemia mesentérica. Eso va a depender muchas veces de cómo este paciente tenga la presión y la localización de la misma disección. El paciente se puede presentar, ya son pacientes que están más complicados con hemotórax o hemoptisis y inclusive síndrome de vena cava superior, eh, pulsación, masa pulsátil también, como ya les dije, sobre todo la que más podremos ver no es tanto a nivel cervical, sino más bien a nivel abdominal en pacientes delgados, que es donde podemos ver, palpar esta área pulsátil. Dame la siguiente. Entonces, sospechar. Importante en todo paciente con un dolor torácico de tipo precordial o abdominal o torácico que el EKG, cuando usted le haga el EKG, no sea concluyente y que tenga déficit de pulso o tenga presiones arteriales diferentes entre un lado, entre el lado derecho y entre el lado izquierdo. Cuando hay esas diferencias de presiones, tenemos que ir a sospechar de una disección aórtica en este paciente. Dame la siguiente. Bueno, este es lo mismo. Tenemos reducción o ausencia de los pulsos distales, sobre todo distales. Puede haber sonidos de soplo sobre la aorta, que es un poquito más difícil de ocultar con estetoscopio y que casi nadie lo hace, sobre todo porque ahora tenemos mucho lo que es el ultrasonido que se puede utilizar en los pacientes para valoración. Dame la siguiente. Y el EKG es mandatorio como todo paciente con dolor abdominal, con déficit de pulso o con cambios en la presión arterial o diferencias en las presiones arteriales entre un lado y el otro, y la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, muy importante, vamos a buscar lo que es el ensanchamiento del mediastino y que donde nosotros podemos sospechar de una disección aórtica alta dentro del grupo de los Stanford A. Entonces, arribita de esa silueta del corazón, el botón aórtico, ahí es donde nosotros vamos a buscar ese ensanchamiento. Cuando nosotros vemos que hay un agrandamiento en esa área, entonces tenemos la sospecha de una disección aórtica. Dame la siguiente. Como les digo, el ecocardiograma, pero el ecocardiograma es dependiente muchas veces del operador, por tanto no se considera útil si sabe la persona realizarlo por un experto, pero no es el estudio que nos ayudaría a nosotros a determinar si es o no una disección aórtica.
Dame la siguiente. La que sí tenemos que nos va a ayudar a nosotros y es el estudio mandatorio ante las sospechas en estos pacientes, es lo que se conoce como el angiocat de tórax o una tomografía computarizada del tórax, específicamente un angio CAT, porque el angiocat, la diferencia es que nos va el contraste a hacer realce en lo que es la parte de la aorta, y como ustedes ven en la imagen ahí en esa imagen de CAT, se ve el falso lumen que tiene la aorta y se puede hacer el diagnóstico en hasta un 87% tiene de confiabilidad del 87 al 100 para darnos a nosotros el diagnóstico de disección aórtica. Así que lo que usted le mandaría al paciente para confirmar si tiene una disección aórtica o no es un angiocat. En ese angiocat obviamente se va a ver la localización de dónde está esa disección y hasta dónde se extiende para poder clasificarla como un Stanford A y B. Y en ese caso, el mismo radiólogo es el que le clasifica a usted lo que es la disección aórtica. Dame la siguiente. Y hay otros métodos también como la resonancia magnética, pero ustedes saben que la resonancia magnética, pues, a pesar de ser un estudio mucho más confiable que la tomografía o el angiocat, el problema es que no se hace en los servicios de urgencia, ¿ok? Y la resonancia magnética, obviamente, su especificidad y sensibilidad está arriba, está cerca al 100%, lo que ayuda a visualizar mucho mejor y más definido lo que es una disección aórtica y su localización en el paciente. Dame la siguiente. Y bueno, el tratamiento, obviamente, ya definimos que la Stanford A va para el debe ir para el salón de operaciones. El Stanford B es el que le vamos a dar tratamiento, y el tratamiento, el objetivo va a reducir lo que es la presión arterial sistémica en este tipo de pacientes, o sea, siempre y cuando se mantenga una perfusión adecuada de los órganos vitales. Es decir, que aquí el objetivo va a ser el manejo del dolor y el manejo de la presión arterial en nuestro paciente. Recuerden siempre que la morfina, a pesar de que ayuda mucho con el dolor, su problema es que tiene ese efecto hipotensor en el paciente, y si ya le estamos dando una hipotensión, tenemos que pensar en la sinergia que puede producirse en ello. Son pacientes que deben de estar monitorizados de manera continua, hay que vigilar la diuresis y obviamente pues completar los laboratorios para poder llamar a cardiología o a cirugía cardiovascular en el caso que ese paciente tenga que ser operado. Dame la siguiente. Bueno, este es la división del tratamiento, que obviamente una vez que se ha hecho el diagnóstico corresponderá entonces ya sea a cardiología o a cirugía cardiovascular, manejar el paciente. Generalmente muchas veces lo que pasa también es que cardiología lo admite para ser operado por cirugía cardiovascular, que es lo que puede pasar en la mayoría de los casos. La siguiente. Creo que sea ok, uno de los medicamentos que ustedes pueden utilizar en el servicio siempre y cuando no haya contraindicaciones es el labetalol, ¿verdad? Que es un bloqueador y ayuda, es un medicamento que los va a ayudar a controlar la presión arterial. El labetalol no solemos en urgencia ponerlos por goteo, sino por bolo. Entonces nosotros le podemos poner 10 miligramos y evaluamos nuevamente a los 15 minutos a ese paciente para ver si ha respondido. Si no, podemos aumentar la dosis y darle 10 miligramos más o 20 miligramos más a fin de controlar la presión arterial del paciente.
También podemos utilizar el nitroprusiato de sodio o la nitroglicerina también en estos pacientes, ¿ok? Que también todo es basado en tratar de controlar la presión arterial y el dolor en el paciente. La siguiente, creo que es la última. Ya que esa es la última pregunta. Sí, sí. Bueno, había otra que decía preguntas. Ok. ¿Tienen preguntas acerca de este tema? Supongo que no. Ok, bueno, igual yo les voy a mandar la clase, como siempre, les mando la clase y nos estaríamos viendo el día lunes. Los que no me han enviado sus charlas, por favor, envíenmelas, que este fin de semana voy a calificar las charlas de los grupos, envíenlas al correo, recuerden, y que el parcial, 50 preguntas, es hasta los temas respiratorios. Vienen las 4 primeras charlas, la charla de hipertensión no viene, y recuerden que todos tienen que llevar la tarea que les mandé a hacer el día lunes, lunes y martes, que nos veamos para hacer el primer parcial. ¿Ok? ¿Claritos? Ok, profesora, Sí, gracias. eso, claro. Dale, estudien. Profesora, Dime, bueno, yo le tengo que hacer una pregunta, pero no es sobre el tema. no te entendí. ¿Cómo fue? Que ella le tiene que hacer una pregunta, pero no sobre el tema. Era Cherry, doctora. ¿Y qué pasó? A ver, que me diga, pues. Eso es- Ajá. Es que tienes el micrófono cerrado. Sí, doctora, pasa que el día que vimos insuficiencia respiratoria, la gasometría del taller, el doctor pues estaba anotando a ciertos estudiantes y le iba a notificar a ustedes, ciertos estudiantes que habían participado y todo esto. Sí, él me dijo, él me mandó la lista. Sí, que pasa que yo no tenía mi nombre completo, nada más tenía Cher, entonces estaba consultando para ver si se me escuchaba, porque no sabía si era mi computadora la que estaba fallando o si no se me escuchó nada, porque yo participé, pero el doctor ya se había ido, pero confirmé con otros compañeros que sí se me escuchaba, pero el doctor se fue rápido. Entonces no sé si el día lunes le presento eh, no sé, la evidencia. Bueno, yo estaba ahí en la clase con ustedes y yo creo que es que él puso así, debe ser que ese es el nombre que él me puso y que no entendía. Ese es el tuyo. Gracias. Ajá, es que no entendía yo, dije, pero es que yo no tengo a nadie así, ya sé que eres tú, Cherry. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, listo, chicos. Pues entonces descansen y nos vemos la otra semana, el lunes y el martes. Igualmente, doctora. Chao, Chao. profe. Gracias. Bye.